Buenos días. Hoy en el punto 10 del tema, que ya es el penúltimo antes de terminar el tema, vamos a hablar de la psicología del color, ¿vale? En los temas anteriores hemos hablado de temas relacionados con tintas, con impresión y demás, y en este vamos a hablar de un aspecto que creo que es bastante bonito y que además tiene bastante chicha, que es el tema de la psicología del color, como hemos dicho antes, ¿vale? Y, en primer lugar, hay que decir que los colores son capaces de transmitir emociones y sus significados dependen de la cultura, ¿vale? Tienen unos valores que además que son intrínsecos, pero solo hasta cierto punto, porque gran parte del valor de los colores, lo que transmiten y lo que se considera elegante o no, tanto para vestir como para diseñar, como para hacer cartelerías, nombres de comercios, etc., depende del contexto y depende del país en el que estemos y la cultura en la que estemos, ¿vale? Cuando se prepara un diseño es importante tener en cuenta la utilización de color, ya que hay elementos que condicionan la selección del mismo. Hay colores, por ejemplo, que son complejos y son difíciles de conseguir en impresión. Los morados muy saturados, los colores... Hay colores, por ejemplo, que son difíciles y condicionan la selección del mismo, ¿vale? Y hay varios elementos que son importantes y que son básicos respecto a la psicología del color, que son los siguientes, ¿vale? Los colores se clasifican en fríos, como bien sabemos, que es una base que van desde los verdes a los azules, y calientes, que son los que van desde el rojo al amarillo. Los primeros tienden a alejarnos y en cambio los segundos nos atraen. Este paradigma, de todos modos, yo lo pongo un poco en entredicho porque está cambiando hoy en día. Porque según algunos estudios recientes, a nivel publicitario hoy en día, los colores y de vestir, por ejemplo, como después veremos, los colores fríos atraen cada vez más, mientras que el amarillo tiene cada vez más rechazo a día de hoy, ¿vale? También porque es el color de la mala suerte, etc. Las formas compositivas del color, a la hora de componer con el color, se puede componer mediante la armonía o mediante el contraste. ¿Qué entendemos por contraste? Como hemos visto antes, pues la combinación que se realiza entre colores que no tienen nada común entre sí. ¿Y cuáles son los colores que tienen menos que ver entre sí? Pues como hemos visto, los colores complementarios, que se llaman complementarios, bueno, porque son los que están más alejados de todo el espectro de colores, que del azul, por ejemplo, sabemos que era el amarillo. Como los hay, por ejemplo, como los hay de ejemplo en la siguiente lámina. ¿Vale? Esta es una lámina montada con colores bastante complementarios, el azul con el amarillo, el verde con el morado, por ejemplo, el rojo con el verde, ¿vale? Son colores que resaltan mucho, ¿vale? Que aún así en diseño muchas veces los efectos contrastantes vienen muy bien para llamar la atención, para conseguir elementos que llamen mucho la atención sobre un fondo. Sin irnos más lejos, la combinación a la hora de hacer textos por antonomasia es el negro sobre blanco, y el negro es el contrario del blanco, con lo cual es una combinación que vemos todos los días, ¿vale? Respecto a la armonía es un tema más complejo y que no está tan claro, digámoslo así. La armonía cromática es la relación agradable que existe entre dos o más colores y se produce cuando cada uno de ellos tiene una parte del color común, por ejemplo, a todos los demás. Y aunque hay multitud de estudios y teorías más o menos uniformadas sobre este tema, es una cuestión cultural y subjetiva hasta cierto punto, ¿vale? No hay una regla básica y que funcione para todo el mundo, porque al final depende hasta cierto punto del subjetivismo y del gusto personal de cada uno, ¿vale? Y de los elementos culturales, como hemos dicho antes. Y vamos a abrir aquí, si me deja, este enlace, ¿vale? En primer lugar, vamos a ver aquí un ejemplo. Una entrada de blog que me ha parecido interesante para ampliar un poco este tema. De nuevo, las entradas de blog no son materias de examen, yo siempre lo digo, pero es también para ampliar materia. Que es una entrada de un bloguero especializado en diseño y pintura y demás, que dice que las armonías son muy subjetivas, y más o menos dice lo mismo que yo, y a pesar de todos los estudios que se realizan no pueden generalizarse. Porque una ligera variación en el brillo, la pureza o extensión de un tono cambia el efecto cromático, y esto siempre teniendo en cuenta la subjetividad de cada individuo al juzgar las armonías. Hay, por ejemplo, mucha gente que no tiene, por ejemplo, el ojo educado a nivel armónico ni compositivo a la hora de analizar colores. Eso también pasa. En general, se define armonía cromática como el equilibrio entre los colores de una composición. De nuevo, buscar un efecto agradable, ¿vale? Y respecto a las armonías, se pueden dividir en bastante.
Armonías por saturación son monocromas, en las que partiendo de un solo tono se añaden cantidades proporcionales de blanco y negro, produciendo la conocida insaturación. Los tonos rojo y azul, por ejemplo, se prestan muy bien a estas armonías, porque tienen unas gamas de matices que son enormes, ¿vale? En general se utiliza mucho por diseño, utilizar la gama cromática de un color, eso se hace mucho. Y o armonías por analogías, se originan entre colores que llevan en su composición la misma cantidad de un color primario. Como ahí viene un ejemplo, que vale como otro cualquiera, que las gamas de ocres y verdes terrosos, por ejemplo, son siempre armónicos, porque contienen el mismo, bueno, contienen las dos color amarillo en cantidad. Azules y violáceos contienen los dos el cian. Rojos, rosas y marrones contienen el magenta, y así, digamos, con todo. Armonías de colores fríos y cálidos. Sí, muchas veces hacen diseños, incluso intuitivamente, que utilizan solo una gama esencialmente cálida y otros solo una gama esencialmente fría. Esto en publicidad, en cualquier cartelería lo podemos ver un montón, incluso en spots publicitarios que tienen básicamente una sola gama cromática. Y armonías por brillo y tamaño, porque tienes colores igual de brillantes, por ejemplo, eso también se hace mucho. De hecho, muchas carpetas de Illustrator vienen por clasificaciones de colores brillantes o clasificaciones de colores mates, porque eso ya te da, per se, digamos, cierta armonía, ¿vale? Y otro enlace que quería ver relacionado con este tema, ¿vale? Que le vamos a dar aquí, es esta entrada de Pinterest que tiene un montón de materiales por si le queréis echar un vistazo de tipos de fotos y demás, que da un montón de enlaces de todo tipo, armónicos, no armónicos, psicodélicos, pero esto, por ejemplo, que además lo tengo en el PowerPoint y ahora lo podemos ver, ¿vale? Vamos a seguir viéndolo como si fuera una presentación con diapositivas. Por aquí. Por ejemplo, esta composición que la he cogido de ese Pinterest, aquí vemos, por ejemplo, ejemplos de diseños con armonía cromática por saturación y vemos que funciona bastante bien. Aquí vemos como por ejemplo, un tono cada vez más saturado, como aquí se han hecho unas estrellas con diversos tonos cromáticos por saturación, gamas de azules, de violetas, aquí flores jugando con gamas de verde, de rojo, formas poligonales también jugando de nuevo con intensidad cromática. Este es un esquema, una forma de combinar colores como otra cualquiera, que casi siempre, si se sabe usar, funciona bastante bien. Hacer la armonía cromática por saturación se usa mucho, incluso por intuición se usa y funciona bastante bien, ¿vale? Respecto a la dinámica de los colores, que es otro aspecto, digamos, de la psicología del color, se ha comprobado que los colores dan la sensación de movimiento. El cian, por ejemplo, normalmente se considera que es un color concéntrico, es decir, permanece cerrado sobre sí mismo indicando profundidad y lejanía. Esto no es casual. Hay que pensar que la naturaleza vista de lejos en general, tanto el espacio como el color del cielo o como el mar, son azules. Normalmente son esencialmente azules y por eso es el color que indica profundidad y lejanía, porque está en toda la naturaleza. Además, también es el color que más gusta a la mayoría de la gente. Esto está estudiado a nivel de estadística y psicología, de nuevo, porque es un color que en la naturaleza está en todas partes, no es casual, ¿vale? Todo este tema de la psicología del color tiene bastante sustancia y a la hora de manejar los colores o de saber qué color diseñamos, por eso está bien saber un poco de estas cosas para no hacerlo, digamos, a la ligera o de cualquier manera, ¿vale? Respecto al rojo, normalmente tiene su dinámica y nos indica que es estático, fijo y busca equilibrio. Y el amarillo se considera que es excéntrico y tiende a expandirse y a invadir el otro espacio. Esto no siempre funciona así, depende del contexto, depende de la gama, pero son valores como generales que se dan a este tipo de colores. Respecto a la visibilidad de los colores, esto, debido a la forma de visión de los humanos y del campo visual, los colores cambian. Así, por ejemplo, el amarillo y el cian son los colores que mejor se leen a distancia. Y desde lejos se ve primero el contraste amarillo-negro y en cambio la visibilidad del rojo y verde es baja, ya que ambos, de cierto modo, se supone, según el tono también de nuevo, que irritan un poco más al ojo, ¿vale? Y para terminar el tema, ¿vale?
haré un segundo vídeo probablemente explicando algunas de las cosas que hemos visto sobre psicología del color y armonía y demás, pero aplicada a Illustrator, ¿vale? O a InDesign, ya veré. Y vamos a ver algunas herramientas de color que pueden ser útiles para siempre, como siempre, para ver el aspecto práctico de esto y no solo quedarnos en lo abstracto. Y lo voy a hacer en 2 vídeos porque así no me sale un vídeo tan largo, ¿vale? Y algunas curiosidades sobre aspectos culturales del color para terminar esta explicación en el tema, que creo que son, por ejemplo, muy llamativos y que tengo abiertos como enlaces en internet, ¿vale? Pues algunas cosas que nos podemos plantear respecto al color para que veamos hasta qué punto tiene un componente cultural. Esto lo he sacado de una web de protocolo, pero vamos, esto lo sabía. Y es que, por ejemplo, no sé si sabíais que en muchos países, como India, China o Japón, el color de luto no es el negro, es el blanco. Porque se considera que el blanco es el color de la palidez de la muerte. Eso, por ejemplo, es muy llamativo y a un occidental nos choca mucho. Pero, si lo pensamos, tiene su sentido. En países budistas también el color amarillo, de nuevo, es el color de la muerte, pero no el negro. De nuevo, también pasa que en muchos países árabes a este respecto, ahora está puesto de moda también el color negro del luto y sin embargo alguna gente lo critica porque lo considera que es una venencia del cristianismo y lo consideran una hipocresía, porque dicen que tú para exteriorizar o apenarte por el que alguien se ha muerto no necesitas vestirte de negro, sino rezar, etcétera, etcétera. Es una historia un poco compleja. Algunas curiosidades más que podemos saber sobre el color relacionado con la historia de nuevo y de la cultura. Por ejemplo, a menudo ha pasado, y aquí tengo un ejemplo como otro cualquiera, que en estados de guerra, a nivel social, cuando tu enemigo tiene una bandera o una ropa de un color determinado, ese color se tiende a rechazar a nivel público, por lo menos a nivel de cara a la galería. Y todavía a día de hoy pasa que hay mucha gente que rechaza, por ejemplo, el rojo puro, el rojo vivo, a nivel de connotaciones políticas, porque lo relaciona con cuestiones políticas, y aquí tenemos la bandera de la URSS, porque lo consideran de una tendencia política determinada, como era, digamos, el comunismo, porque en China también se usa, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, por ejemplo, pasa a nivel de política y color, pues muchas veces a lo largo de la historia. Una cuestión más que podríamos ver, digamos, por dar un dato más curioso, llamativo, no sé si se sabíais, por ejemplo, que el color púrpura, aquí viene aquí, en Roma era considerado el color más lujoso. ¿Y eso por qué? Pues como todo, porque era el más exclusivo, porque conseguir un buen pigmento púrpura era muy difícil de encontrar, era el color más raro porque se hacía a través de un molusco que era muy raro de encontrar y se consideraba solo el color de la realeza y las togas púrpuras eran las más caras, ¿vale? Y como eso, pues hay 1000 convenciones, que lo importante de esto es que sepamos que a la hora de diseñar tenemos en cuenta. Hay que tenerlas en cuenta, lo mismo que por ejemplo el color verde de la bandera de Arabia Saudí en la propia Arabia Saudí está mal visto que uno lo use como ropa. ¿Por qué? Pues porque se considera el color de Mahoma o de Dios, ¿vale? Eso son cosas importantes que a la hora de diseñar, si tenéis público extranjero, hay que tener en cuenta, ¿vale? Y una última cosa que yo quería ver, que estos estudios, que de estos se han hecho muchos, que es cuáles son los colores favoritos de los hombres y las mujeres y los más odiados. Esto como curiosidad, como vemos, el azul es el color favorito para los hombres y para las mujeres con un 35%. En ambos casos el color azul es universalmente el que más gusta a la gente. Y a los hombres el que más odian es el marrón. Esto lo sabía. Yo pensaba que a las mujeres también, pero el que menos les gusta a día de hoy es el naranja. Esto es un estudio que, bueno, no sé hasta qué punto es fiable, pero después un estudio más. La mayoría de los hombres y mujeres hoy en día prefieren los colores fríos, con lo cual, como hemos dicho antes, el paradigma de los colores cálidos que atraen está cambiando. El naranja y el amarillo son colores que cada vez provocan más aversión y más rechazo en ambos géneros. No están tan de moda, digámoslo así. Y las mujeres, de nuevo, esto más allá de un tópico, aquí vemos con un estudio estadístico que es cierto, las mujeres ven más colores que los hombres en general. Se considera que tienen una paleta de colores más amplia. No sé si por educación o por lo que sea, pero son más conscientes de las diferencias leves del color dentro de una gama de colores. Eso para diseñar, supongo que está muy bien. Eso está muy, muy bien, ¿vale? Y respecto a los 10 colores que más venden en publicidad de la misma web, digamos por seguir, se ha concedido que
uno de los colores que más se usa, por ejemplo, es el rojo, que como mínimo es atrayente. Ahora también puede ser un poco estridente. Y de nuevo, en segundo lugar tenemos el azul, ¿vale? Que es un color que se usa para todo. Y a partir de aquí pues podéis ver, si queréis, en esta web, paredro.com, si la queréis meter, pues los colores que más piden, ¿vale? Y hasta aquí este primer vídeo, y como hemos dicho, haré un vídeo aplicando ciertos elementos de estos principios en herramientas de Illustrator, ¿vale? Y con esto, pues he terminado el vídeo de hoy. Un saludo.